bendiga, hermano. Bendiga. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén. Ya tenía un rato de no estar con ustedes, pero se presenta la oportunidad y el Señor me trae una vez más. Y gloria a Dios porque puedo compartir con ustedes la palabra de Dios. Y la hermana leía la palabra de Dios y decía que en el versículo 30: y pondrás el pan de la proposición delante de mí continuamente. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te bendecimos, te damos honra, gloria, majestad, reino y autoridad. Y en el nombre de Jesús, en este día, Señor, bendice tu palabra. He aquí, tú has dicho que mi palabra no volverá a mí vacía, sino que será prosperada conforme yo la envío. Y en el nombre de Jesús, bendice una vez más tu palabra. Bendice esta congregación. Bendice a cada hermano. Bendice a cada familia. En el nombre de Jesucristo, que tu presencia esté continuamente con ellos todos los días de su vida. En el nombre de Jesús oramos, reprendemos todo espíritu inmundo, y en el nombre de Jesús que haya libertad para predicar tu palabra, para escuchar tu palabra y para gozarnos en ella, porque tu palabra trae vida y vida en abundancia a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Decía la palabra de Dios que leía la hermana que el Señor le mandó a Moisés a hacer una mesa para los panes de la proposición. Ahora, esa mesita era de 3 pies de largo, 1,5 pies de ancho, 2,5 pies de alto, porque el carpintero pues tiene más de medida. Tenía una cornisa de oro alrededor, una moldura que le permitía sostener las 4 patitas. Decía que tenía 4 anillos donde se metían las varas para ser cargados, y sobre la mesa se ponían 12 panes en hileras de 6 pancitos, y esos pancitos le ponían incienso. Era un pancito de olor fragante, sentía rico, esos pancitos que se sienten rico, olorosos. Así es, ese era ese pan. Y el Señor le dice en el versículo 30: y pondrás el pan de la presencia, de la proposición, delante de mí continuamente. Qué lindo, ¿verdad? Ese pan, esa mesita en el lugar santo representa a Jesús, pero también nos representa a nosotros. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, y que estaba representado en la mesa de la proposición. Pero ese pan nos representa a usted y a mí, y nos habla de 4 cosas, que no le puedo hablar de las 4, pero por lo menos de una le voy a hablar. Nos habla de consagración o santificación, nos habla de adoración, nos habla esa mesa de servicio, nos habla esa mesa de dependencia en Dios. Le voy a hablar solamente de uno de esos puntos, que sería santificación. Y pondrás, ¿sabe qué? En hebreo, esos panes se le llamaba el pan de la presencia. Usted viene a ser ese pan. Usted es la luz del mundo, usted es la sal de la tierra, y por medio de usted la gente come la palabra de Dios, que es Cristo. Dios nos ha llamado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que comuniquemos al mundo la luz admirable que es Jesús, y la gente se convierta y comienza en un proceso de santificación.
Por eso la palabra de Dios dice en Hechos 26, 19 que cuando el apóstol Pablo predicaba, decía, ¿para qué? Predicaba él, para que salgan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que salgan de las tinieblas. Las tinieblas se refiere no a la oscuridad, al mundo de pecado en que nosotros andamos en otro tiempo. La persona que anda en el pecado anda en tinieblas. Las tinieblas se representan como el pecado. Y la santificación, ¿qué significa santificación? Bueno, simplemente la santificación podríamos definirla como el proceso natural, el proceso continuo, por medio del cual el pecador justificado recibe poder para dejar el pecado, para vivir una vida santa. Eso significa que por medio de la santificación, la naturaleza interna de la persona es transformada a la imagen de Dios, de tal manera que ya la persona puede andar en una vida nueva, haciendo cosas que le agradan a Dios. Entonces, el pan de la presencia, el pan de la proposición, nos habla de qué cosa? Nos habla de la consagración, nos habla de la santificación. ¿Y por qué nos habla de eso? Porque Dios es santo. ¿Sabe que la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para santidad de Dios es Kadash? La palabra Kadash significa cortar, separar. Cuando usted viene a Cristo, usted hace un pacto en el cual ya Dios va a ser su Dios y usted rompe con el pecado porque el Espíritu Santo viene a usted y le da la potestad para vivir una vida que le agrade a Dios. Entonces, la palabra Kadash significa cortado, separado para Dios. Y en el Apocalipsis, cuando el Señor habla al Señor Jesucristo, le habla a la iglesia, le dice, yo soy el santo. ¿Y qué significa santo? En el Apocalipsis, cuando Jesucristo se presenta y dice, yo soy santo, le está diciendo, yo soy el que es verdaderamente diferente. Yo soy diferente. Y usted también. Porque ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo veo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¡Ya no vivo yo! Si usted vive todavía, está algo mal. ¡Ya no vivo yo! ¡Estoy muerto! Usted vive. Vive Jesús en usted. Yo ya no vivo y ya morí. ¡Estoy muerto! He muerto el pecado. Vivo para Jesús, para agradarle a Dios. Vivo para glorificar su nombre. Ahora, dice la palabra de Dios en Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como Dios? Magnífico en santidad. Dios es santo. Dios no piensa mal, ni desea mal. Dios no conoce el pecado. Nosotros desgraciadamente lo conocemos. Jesucristo fue tentado de todo, pero sin pecado. Él no conoció pecado. Y nosotros estamos llamados a alcanzar las medidas de la virtud de Cristo. Qué linda la palabra de Dios, ¿verdad?
Dios nos llama a una vida de santidad y pondrás el pan de la presencia delante de mí para siempre. Cuando venimos a Cristo no es por un momento. Para siempre significa para siempre. Por la eternidad. Morimos es pasar a la eternidad. Y a la presencia de Dios, porque usted nunca deja de vivir. Usted ha sido para vivir para siempre. Usted es eterno. Así que nuestro Dios es santo. Y en Éxodo 19:4, Dios le dice a los israelitas: vosotros sabéis lo que dice a los egipcios. ¿Y cómo os trae sobre alas de águilas? Y os he traído a mí. Ahora pues, le dice, si oyereis mi voz, están oyendo la voz de Dios, y guardaréis mi pacto. Este es el pacto, su palabra. Entonces ustedes seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, sobre toda la tierra, porque mire toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Quién es usted? Un sacerdote. Si usted es sacerdote, usted tiene que ser santo, tiene que ser diferente. Usted no puede ser un sacerdote sucio. Si está manchado, límpiese, confiese su pecado y venga a Jesús, que todavía hay tiempo porque está aquí. Si está aquí porque todavía tiene tiempo. Y Dios nos está llamando a una vida de santidad. Y pondrás el pan de la presencia, que somos nosotros, delante de mí continuamente. Usted y yo estamos continuamente delante de la presencia de Dios. No solamente cuando venimos aquí, en todo lugar donde vayamos, somos el pan de la presencia y tenemos que estar continuamente delante de Dios. Dios tiene que estar en nuestra mente, en el trabajo, en el campo de deporte, en la iglesia, donde ustedes se encuentran. Dios está presente en su corazón, en su mente y en todo su ser, porque Dios es el centro de todo su ser. Ahora, en el Nuevo Testamento se nos habla también de santidad y se usa la palabra agios. Y la palabra agios describe a la persona en el sentido, ¿cómo se llama? Que está libre de corrupción. Una persona libre de corrupción, pero no en el sentido ético y moral. Oiga, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:8, creo, o en 1 Timoteo 2:8, dice: quiero que los hombres oren en todo lugar. ¿Cómo? Levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y cuando dice manos santas, está significando irreprensibles. Irreprensibles. Entonces la santificación no es mera rectitud moral. Oiga, hay personas que dicen: bueno, yo soy bueno porque no hago cosas malas. Pero no es cierto. No hay persona que sea buena. Dice el Salmo 114 que Dios buscó sobre la tierra, si había alguno entendido, que buscara a Dios. Y no hay uno, ni siquiera uno, porque todos se habían desviado a uno. Salmo 14:1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Somos simplemente, cuando venimos a Jesús y le entregamos nuestra vida, entonces nuestra vida cambia, somos
restaurados, somos regenerados, somos renovados, somos llamados a vivir una vida verdaderamente diferente, porque la podemos vivir, porque no somos nosotros la que vivimos, es el Espíritu de Dios en nosotros. Ahora, miren, déjenme decirles, esa misma palabra agios que describe al hombre libre de corrupción, una persona correcta, intachable, digamos, esas mismas palabras agios describe la relación que debe existir entre el cristiano y Dios. Y esa relación es necesaria para que lo que nosotros hagamos sea aceptable delante de Dios. Por eso en Efesios 1:4 la palabra de Dios dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más, santidad. Ahora, esa palabra agio también se describe como agiasmo y describe a la persona en el espíritu y en la carne, libre de corrupción. Por eso es el apóstol Pablo en 2 de Corintios 7:1. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en santidad. Ahora déjeme decirle, la palabra de Dios aquí nos habla de que tenemos que si recibimos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de espíritu y de carne. Hay obras que son carnales y hay obras que son espirituales. Cuando se habla de las obras espirituales, tiene que hacer que nuestro espíritu esté limpio de toda impureza, de toda brujería, hechicería, son esas cosas que contaminan al hombre en su depravidad. Entonces Dios nos llama a una vida de santidad. Ahora, ¿qué se requiere para ser santo? ¿Cuál es la condición? Primero es obediencia a Dios. Dios demanda a cada uno de nosotros obediencia. Obediencia a su palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 15:4. Si vosotros permanecéis en mí, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, dice en el versículo 5. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el pámpano? Una rama. ¿Cuál es la vid? El tronco. Usted va y le quita a un árbol la rama. ¿Qué pasa con la rama? Se seca. ¿Por qué? Porque del tronco es que sube la rama, la savia que alimenta la rama. Así somos nosotros. Si nosotros nos separamos de la vid, del tronco que es Jesús, inmediatamente deja de correr la savia, que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas, y en ese momento dejamos de tener vida espiritual. Por lo tanto, tenemos que tener vida espiritual. ¿Y cómo podemos tener la vida espiritual? En obediencia a Dios. Si permanecéis en mí y yo permanezco en vosotros, entonces llevaréis fruto, mucho fruto. Entonces la palabra de Dios está replegada de pasajes bíblicos por todas partes. Usted lo mira, donde dice que la clave del éxito de la vida de todo hombre y de toda mujer es la obediencia a la palabra de Dios. Oiga, la obediencia a la palabra de Dios. Cuando una persona es santa, ¿cuál es el resultado de una vida santa? Es la plenitud del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Que hay muchos hermanos que vienen a veces, viene un predicador emocionalista y bien fuerte en el espíritu, y los hermanos andan como medio carnales, y viene el pastor, le ponen las manos y como que dice, ya vengo para que ya se haga un cambio a mí. Señor, pastor, póngame las manos que todo va a cambiar.
caía al suelo y todas esas cosas. Y al siguiente día, segunda semana, anda igual porque no ha dejado su vida de pecado. Entonces, ¿qué requiere Dios para que realmente haya un cambio? Limpiémonos pues. Y para limpiarse, dice el Señor, dice que limpiémonos, demandado también esfuerzo de nuestra parte. Que a veces queremos una varita mágica nada más. Viene el hermano Carlos, va a orar por mí. Ahora todo va a ser diferente porque la unción que trae, que va, con esa paso todo un año. No importa quién ore por usted, si usted no anda viviendo una vida en santidad, algo está mal. El resultado de una vida santa es plenitud en el Espíritu de Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo santidad o no? Ahora la palabra de Dios dice que vamos a ver etapas de la santidad. El primer punto, la santidad, podríamos decir, es inmediata. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, recibe una santificación inmediata. Esa es la primera etapa de la santidad. ¿No has visto tú las personas que reciben a Cristo como su Señor y Salvador? Cómo vienen a Cristo, cómo rompen con su pecado. Aún están en un proceso de rompimiento que les cuesta, pero van con la palabra aprendiendo lo que es bueno, lo que es malo, y van soltándose hasta que ya se suelta. Gloria a Dios. Esa es la primera etapa. Santificación inmediata por medio de la fe. Usted viene a Cristo y el Señor lo santifica, le perdona todos sus pecados y lo pone en una altura con Cristo Jesús, en una altura. Ya no lo mira a usted, mira a Cristo a través de usted, porque la justicia de Cristo le es imputada a usted. Gloria a Dios por Jesús. Ahora la segunda etapa de la santificación es lo que se conoce como continua o progresiva santificación. Somos santificados inmediatamente. Dice primera de Juan 1:11, que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Ahí se produce una inmediata santificación, un cambio, un nuevo nacimiento que usted no lo puede ver porque es interno en la vida espiritual de la persona. Ahora decíamos que la segunda etapa es una progresiva santificación. Y en 2 de Juan 2:12 creo que el apóstol le dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque conocéis, porque vuestros pecados han sido perdonados. Eso es los recién nacidos en Cristo, a los que acaban de recibir al Señor. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. Tienen vida en Cristo Jesús. Pero ustedes ya no son niños. Y le dice a muchos de ustedes seguramente: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Significa que cuando usted viene a Jesucristo y vive una vida entregada a Dios, hay luchas espirituales, pero en medio de esas luchas espirituales hay una batalla espiritual, y usted va venciendo, 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 batalla sobre batalla, batalla sobre batalla. Entonces el Señor le dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Qué lindo. Y después le dice la tercera etapa: oiga, os escribo a vosotros, padres. Aquí somos padres, la mayoría. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Porque tienen un conocimiento de Dios que no se alcanza de un día para otro. Es un aspecto progresivo. Todos los diáconos de la iglesia son ancianos, son personas maduras, son padres espirituales.
¿Qué le parece? Son personas que no ceden de ninguna manera por cualquier cosa. Son etapas de la santificación. Mire, se dice la palabra de Dios en Efesios 4:10, que al mismo que descendió del cielo es el mismo que subió sobre todos los cielos para llenarlos todos. Y Él dice que a unos los hizo evangelistas, a otros hizo apóstoles, a otros pastores, a otros maestros, a otros profetas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Oiga, para la para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos nosotros, todos, lleguemos ¿a dónde? A la unidad de la fe. Oiga, quiere decir que no todos tenemos la misma fe aquí. Para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, para que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Es un proceso de crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. Qué lindo. Aquí hay muchos que son madres y padres. Son personas que son maduras espiritualmente. En el liderazgo deben haber personas maduras espiritualmente. Y si no están maduras espiritualmente, no deberían estar ahí. Le van a causar problemas. ¿Qué les parece? Santidad en el pueblo de Dios. Y sobre todo, en el liderazgo de la iglesia. Que si los líderes no son santos, ¿qué se espera de la congregación? Allá en una iglesia que estaba yo, aquí no suceden esas cosas. Había un diácono, le gustaban las minifaldas, y pasaba yo, cállense que me van a pegar a hermano Carlos. Ya me iba yo, seguía hablando. Usted no debe callarse cuando yo paso. Su conversación debe ser la misma. ¿Qué estará hablando que no quiere que yo escuche? Qué triste. Allá en otra de las iglesias que conocí a un hermano que era diácono de la iglesia, líder de la iglesia, pastor de la iglesia, había sido en otra iglesia. Oh, señora, ya llévame a la niña de él, sangrando al hospital. ¿Qué pasó, doctor? Yo no sé qué pasó. Tenía como 3 años, 5 años la niña. Pues la había violado el hombre, el líder de la iglesia. Quiere decir que tenemos que tener discernimiento espiritual. Tenemos que tener vista espiritual. Porque cuando esas cosas pasan y están dentro del liderazgo, y los líderes no pueden ver, algo está mal, porque somos líderes para ver y para disciplinar y para llamar la atención y para decir, hermano, usted no está bien. Mi señora, que ve las cosas espirituales, le dice al pastor, este hermano no está bien. Nadie quiso hacer caso, porque fue demasiado tarde. Santidad es lo que Dios demanda de su pueblo y de sus líderes. Porque sin santidad nadie puede ver al Señor. Buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quién subirá al lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni jurado con engaño. Salmo 24 nos hablan de santidad en el pueblo de Dios. Hay mucha corrupción en el pueblo de Dios en este tiempo, porque vivimos una vida ligera. Hoy hablamos de las 3 etapas de la santidad. Vamos a hablar ahora, pues no va a dar tiempo, ya estamos en el tiempo. Vamos a hablar ahora, oiga,
de que la obediencia en la santidad también tiene 3 etapas, 3 componentes. Dios demanda obediencia en primer lugar a Dios. Cuando hablamos de obediencia a Dios, nos remontamos a los 10 mandamientos y se encuentran en Éxodo también 20, y el Señor nos dice: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Eso es idolatría. Dios es el primer lugar en su vida. Su familia no lo puede reemplazar, su trabajo no lo puede reemplazar. ¡No tendrás dioses ajenos delante de mí! Yo soy el primero en su vida. ¿Lo ves o no lo ves? Segundo, no te harás imagen de ninguna semejanza. Santería. Gente que hace ídolos, imágenes, santos, y pasan por ahí y les comienzan a hacer así, y le tocan la mano y el ¿cómo se llama? El vestido, y dicen que no lo están revelando. No, eso es abominación para con Dios. No te harás imagen a Él, no hay ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. No lo adorarás, no lo venerarás, no lo servirás. Y eso abunda en el tiempo de hoy. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ah, qué ligero que somos a veces. Yo a veces paso por ahí, paso unos hermanos que están viendo y de repente salen: oh my God. Y yo: ¿qué está haciendo este? ¿De dónde se le ocurrió decir oh my God si ese nombre no lo puede usar por cualquier cosa? ¡No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano! Usted menciona el nombre de Dios cuando usted lo necesita, nada más en urgencia y en crisis de su vida, o para adorar y glorificar su nombre. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo, recibirá ayuda, recibirá salvación. Por lo tanto, no debemos de ser ligeros. Deje de decir oh my God. Quítese esa costumbre, porque eso es tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano. Glorifique su nombre, adore su nombre, santifique su nombre y clame a Él cuando lo necesita. Pero no lo haga en vano, porque Él va a decir: este no sabe lo que está pasando, ni lo que soy yo. Dios demanda seriedad para con su nombre. Ahora, dice el 4º mandamiento: guardarás el día de reposo. O sea, 6 días trabajarás, pero hay un día que es para Dios, que debemos darle honra y gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios porque guardan ese día de reposo. Si usted guarda estos 4 mandamientos, estará en la capacidad de guardar los otros 6. Si usted no guarda estos 4 mandamientos, usted no puede guardar los otros 6. Y los otros 6 nos habla de qué? Los otros 6 mandamientos nos habla de la relación que debe existir entre nosotros y nuestros semejantes. ¿Cuál es el primero de esos 6? Honra a tu padre y a tu mamá. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás. No mentirás. No cometerás adulterio. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás. Todas estas son cosas que practicamos nosotros y que revelan nuestra naturaleza y nuestro carácter, de lo que nosotros somos y de donde Dios nos sacó. Por eso el Señor en Efesios 4, 17 al 30 dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Oiga, manda el apóstol. Es una requisición, es un imperativo. Esto pues mando y requiero. No es un asunto de que usted quiera o no, tiene que hacerlo. Que ya no andéis como los gentiles, otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones,
Porque después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La lascivia significa a todas las perversiones sexuales. Y el Señor le dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis sido enseñados por Él, según la verdad que está en Jesús. Con respecto a la más vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, contaminado con sus obras, con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Renovaos en el entendimiento de vuestra mente. Y continúa diciendo una vez más los 10 mandamientos. Le da un consejo ahí: el que os robe, no robe más. No mintáis los unos a los otros, no mienta, no robe. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Enojado, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿De qué nos habla eso? De la santidad que Dios demanda de nosotros. Entonces es una santidad que tiene 3 componentes. Una para con Dios, otra para ¿quién? Para con los semejantes, para con nuestro prójimo. Y la Biblia nos menciona varias cosas que debemos de evitar, porque cuando nos habla de nuestra relación con el prójimo, nos está hablando de cosas que nosotros tenemos que evitar, que causan dolor al prójimo, y cosas que debemos de procurar con toda nuestra fuerza, que causan bien al prójimo. Y una de las cosas que causan mal al prójimo, dice, es inmoralidad. Eso debemos evitar. ¿Qué es la inmoralidad? La perversión sexual, lesbianismo, homosexualidad, fornicación, adulterio, aquellos que tienen relaciones con animales. ¿Sabe? Cuando yo estaba jovencito me llamó la atención. ¿Cómo será ahora que ya pasó el tiempo? Teníamos una finca, un lugar sembrado, había animales y todas esas cosas. Y yo andaba buscando la bestia de nosotros. Entonces me fui, la miré, pero miré a algunas personas que estaban cerca de la bestia. Me voy escondido y dije: ¿qué está pasando ahí? Como el zacate estaba alto, el pasto estaba alto, pues yo me fui escondido, y cuando los miré, los conocía, eran joven como yo. ¿Saben qué estaban haciendo? Relaciones sexuales con la bestia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso es inmoralidad. ¿Eso pasa en el día de hoy? Claro que sí. Son relaciones inmorales. Y Dios dice que debemos de dejar, porque eso no trae bien ni a nosotros ni al prójimo. Destruye. Otra cosa que el Señor dice que tenemos que evitar, que tenemos que sacar de nuestra vida, es la impureza, ya sea de pensamiento o de hecho. La impureza tiene que ver con películas cinematográficas que no son convenientes que usted ni yo vea. Mire, yo le voy a decir que me da vergüenza a veces. Visitaba la casa de los hermanos y tienen unos programas pornográficos que solamente ellos se ponen a reír. Y yo me siento contristado y me siento obligado a estar viendo lo que yo no debo ver. Y da pesar que si usted le dice: apague la televisión, inmoral, eso se le va a la iglesia. Se le pone enojado. Pero es pura inmoralidad. No respetan ni a los líderes de la iglesia. Dóneme, Señor. Pornografía. Oh, Señor, ya en el trabajo hay muchachos pornográficos de la internet, ¿saben? Que sacan cosas pornográficas y me dicen: a mí, mira. Y yo me tapo los ojos. Yo no puedo ver eso. Y ahora han enojado conmigo, porque no es no es una persona normal, es una persona enferma, está poseído. Es un poseído por la fuerza del mal. Predíquenle, dice la palabra de Dios, para que salgan de la
Solamente Dios los puede liberar. Yo no puedo hacer nada, pero Dios puede. Pero usted tiene que hacer un esfuerzo. Jesucristo dice, yo me santifico a mí mismo. Santificarse a mí mismo significa no hacer las cosas malas que desagradan a Dios. Y yo me santifico a mí mismo significa que yo hago un esfuerzo para no hacer las cosas malas que desagradan a Dios. Vienen pensamientos pervertidos a mi mente. Yo tengo que decir, no, eso no está bien, no es de Dios. Padre, cúbreme con la sangre de Jesús, líbrame de ese pensamiento. Inmediatamente se va. Porque si yo acaricio los pensamientos, el pensamiento es el campo de batalla entre yo y entre la carne y el espíritu. Si con el pensamiento acaricio el pecado, pronto lo estaré practicando y haciendo. Que el Señor nos ayude. Entonces hay cosas que la impureza, pensamientos indignos tienen que salir de nuestro corazón. Sensualidad. ¿Qué significa sensualidad? La palabra sensualidad nos habla de una persona que no tiene freno. Oiga, una persona disoluta, no se puede refrenar. Y el mundo que vivimos está cargado de sensualidad, porque ellos quieren dejar, pero no pueden. Son desenfrenados. Y no es posible que aquí hayan desenfrenados, porque Cristo vino para darnos uno de sus frutos del Espíritu, es templanza, que significa dominio propio. Ya no estoy sujeto yo a la sensualidad, al desenfreno, al libertinaje, a la disolución. Vivo una vida en Cristo Jesús, con luchas y pruebas, pero vamos venciendo. Otra cosa que Dios dice que debemos de evitar son las orgías, porque eso trae también dolor al prójimo. ¿Cuáles son las orgías? Las parrandas, las borracheras, la gente que se va el día sábado y se pierde allá en un lugar donde no debe estar, y ahí gasta su dinerito, se fue de parranda y llega a la casa tranquilamente como que si no ha pasado nada. Eso se llama en la Biblia orgías. ¿Cuántos cristianos hay así? Se van de parrandas de diferentes formas. Que el Señor nos ayude. Otra cosa que el Señor dice que debemos de evitar son las enemistades. ¿De qué nos habla la enemistad? En la iglesia, según Gálatas 5:21, la vida está lleno de eso. Tito 3:1, 1 Pedro 4, después leer por todas partes todo eso que estamos mencionando. Y todas esas cosas de enemistades, la enemistad nos habla de odio, de resentimiento, de hostilidad, de animosidad, de contención, de reyertas. Oh Señor. Y esas cosas tenemos que sacarlas también de la iglesia, porque a veces la enemistad en la iglesia. Oiga, celos. Qué triste. Hay celos de dos tipos: la esposa celosa y el esposo celoso. Qué triste. Yo conocí cuando estaba jovencito a una esposa que era celosa. Hasta con los palos se lava el pastor. Lo podía perder de vista. ¿A dónde andará? ¿Y qué estaba hablando con la hermana? ¿Y por qué vas a dar tanto tiempo hablando con ella? Consecuencia de ese celo enfermizo que se llama inseguridad es que él la dejó y él terminaron desintegrado. Le arruinó su ministerio. Si usted quiere ser pastor, mire que no se case con una mujer enfermiza, celosa y insegura. Claro que no es tampoco ser descuidado, porque si yo llego a mi casa y hay un montón de hombres, solamente mi esposa, pues algo está mal. Pero ya si se va a los extremos, algo está enfermo. Personas que son enfermas. Ahora, también los celos nos hablan de envidia. La envidia es simplemente estar molesto
por las cosas que el otro hermano tiene, que Dios le ha dado, que Dios lo ha bendecido, y se pone molesto porque tiene dones que él no tiene o que ya no tiene. Y hay mucha envidia y pleito en la iglesia por eso. No, el Espíritu Santo es el que da los dones. Y si el Espíritu Santo no le da un don a usted que usted quiere, es porque no le va a hacer bien a usted y lo va a condenar más bien a usted. Dele gracias a Dios por el don que usted tiene. Y dele gracias a los hermanos por el don que Dios tiene. Dele gracias porque aquí hay un pastor, porque tienen líderes y diáconos, por los dones que ellos tienen. Gracias a Dios, porque yo no puedo hacer todo el trabajo, tiene que estar repartido. Eso es la edificación y el perfeccionamiento de los santos y la edificación del cuerpo de Cristo. Qué tristeza cuando nos peleamos por los dones. Cuando una persona, mire, voy a decir esto, cuando en la iglesia hay pleitos por dones espirituales, significa que hay falta de amor. Porque cuando una persona tiene el amor de Dios, dice que el amor de Dios en 1 Corintios 13 no se jacta, no se envanece. Cuando usted tiene el amor de Dios, usted está contento que el otro hermano hable en profecía, que hable en lengua, que tenga todos los dones espirituales. Gloria a Dios. Usted no se fija en eso. Usted está contento con la gloria que Dios le ha dado a usted. Que el Señor nos ayude. Otra cosa que el Señor dice que debemos evitar son disputas y pleitos. La palabra disputas y pleitos aquí nos habla de la persona que quiere hacer su voluntad sobre los demás. Nos habla de un acentuado egoísmo. Oye, pastor, usted no hace lo que yo le digo, ya no es mi amigo. Allá llegué a Centroamérica, yo había un hermano que tenía el tesorero de la iglesia, un diácono de la iglesia, un tesorero. Y de repente le dice el tesorero: pastor, usted no es mi amigo. ¿Y por qué le dice el pastor? Porque usted no hace lo que yo le digo. Qué problema grande ese. Así hay gente en las congregaciones, se llama manipulación. Y hay gente que lo quiere manipular a uno. A veces se acercan a mí: hermano, le hemos venido a consultar para que usted haga esto y esto. Y yo le digo, en primer lugar, le digo yo, ustedes me ponen a mí los planteamientos, lo que ustedes quieren. Yo consulto a Dios y yo hago lo que Dios dice. ¿Se molesta? ¿Se molesta? No, ese no. Queremos a alguien que haga lo que nosotros queremos. No, si esta no es una democracia, es una teocracia. Qué problema cuando venga la teocracia del Señor Jesús. Usted no le va a decir: Señor Jesús, me parece. Él le va a decir: cállase, haga lo que yo le digo. Usted no va a andar ahí diciendo me parece. Usted va a hacer lo que Él dice. Amén. Que Él conoce su corazón y su pensamiento y sus intenciones. Él la conoce. Usted se mueve conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos evitar esas cosas. Banderías. ¿De qué nos hablan las banderías? De herejías en la iglesia, hermanos, cuando hay personas que creen otra cosa que lo que la palabra de Dios dice. Y a veces hay problemas serios en la iglesia por eso. Y en un solo Jesús le dice al pastor: pastor, es Jesús, es el Padre y el Espíritu Santo. Si usted no cree en eso, está mal conmigo. Oh, Señor. No, Dios es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay cosas que podemos diferir entre hermanos, pero hay cosas que no podemos diferir. Jesucristo viene, Jesucristo viene. Hay personas y líderes que dicen que Jesucristo ya no viene, que eso es una mitología. Si usted no cree que Cristo viene, usted y yo no podemos tener una buena relación en Cristo Jesús. O usted se va o yo me voy. Porque Jesucristo dice: es aquí que vengo otra vez.
¿Cómo va a venir exactamente? Eso yo no lo sé. Pero que Él viene, Él viene. Viene en las nubes, todo ojo lo verá. Y lo que lo traspasaron hará una lamentación por Él. Si usted dice, va a venir después de la gran tribulación, eso ya es secundario. Viene en medio de la gran tribulación, ya es secundario. Usted quiere ponerse en ese aspecto, eso es otra cosa. Pero Jesucristo viene y en eso tenemos que estar de acuerdo, usted y yo, bien clarito. Jesucristo viene. ¿Estamos claros? Hasta ahí. ¿Estamos claros? Vamos a hablar del último punto. El último punto es, además de eso que teníamos que se llamaba banderías, se me había olvidado otros, que es muy común en la iglesia, que tenemos que evitar en nosotros, arranque de ira. Hoy Efesios 4:1 dice que hay veces, hermanos, que se pasan. Oh Señor, ponen violentos. Unos arranques que va. Dice el Señor que los arranques de ira se refiere a arranques apasionados de rabia, de odio, de sentimientos hostiles. Y a veces afloran esos sentimientos en el hogar. A veces es bueno enojarse en la casa cuando las cosas están mal. No le voy a decir que no. Dice el Señor, ¡ay no! Pero no peguéis. Si algo está mal en la casa, mejor pegue un grito que después esté lamentando. Y ponga su casa en orden. Pero si usted tiene arranques apasionados de rabia, sentimientos hostiles, algo no está mal con su comportamiento y nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y a mí sobre todas las cosas. Y yo tengo que cambiar, y tengo que decir, como el Señor dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro, no. Y si se airó, vaya y pida perdón a su esposa, a sus hijos, a su esposo, lo que sea, pero no verla con resentimiento, con el corazón mal. No deje que el diablo se enseñoree en su vida y en su corazón. Que el Señor nos diría. Otra cosa que abunda, que debemos evitar, es las disensiones. Las disensiones nos habla de divisiones. Hoy en día eso es muy común en la iglesia. Se divide la iglesia. ¿Por qué? Por el espíritu de disensión que hay. Que el Señor nos ayude. La última cosa que tenemos que evitar es, oiga, para con nosotros mismos, ¡el afán! ¿Y cuál es el afán? Según Mateo 6:34, es la preocupación desmedida por los problemas de la vida. Ay, verdad que andan preocupada todo el tiempo. Ya está poniendo 666 en Europa, en Estados Unidos. ¿Y ahora cuándo voy a ir? Ya están anticipando las cosas. Hermano, no se afane. Usted no espera que ande afanado por las cosas de la vida, por los problemas de la vida. Si van a ser marcada gente, usted dice, Señor, que Él se va a encargar de guardarlo a usted. Él se va a encargar de protegerlo a usted. El problema no es suyo de la bestia que marca. El problema es de Dios para con usted. Él verá cómo va a ser para guardarlo. No ande preocupado por eso. Ansiedad. 1 Pedro 5:7. La ansiedad es la mortificación desmedida. Andan mortificados. Ay, ya está la marca. Ya viene para el Canadá. Ya la va a firmar. El Premier Harper, creo que se llama, lo va a firmar. ¿Y qué vamos a hacer? Y si yo no firmo, y si yo no acepto, no me pueden dar trabajo, no me pueden dar mi medicina de salud que yo tanto necesito. ¿Cómo voy a hacer? Ansiedad, mortificación desmedida. Así andan hermanos que se están preparando para la Tercera Guerra Mundial, hasta en el basement tienen un montón de latas para 3 años para pasar la Tercera Guerra Mundial, porque ya están preocupados por el mañana. Otra cosa que debemos evitar, que no nos produce bien a nosotros mismos, es el odio. ¿Y qué es el odio? Es más sentimiento hacia otras personas.
Y a veces, pues, le voy a decir, cuando yo estaba jovencito, recuerdo que habían jóvenes, y yo vengo y le cuento a un joven que era amigo mío, mis cositas que estaba pasando, eran cosas graves, pero cosas tontas. Uno se cuenta, ¿no es cierto? Y después lo sabía toda la iglesia. Y vengo yo y se llamaba Josué. Josué, te conté algo, y no, todo el mundo lo sabe. Ay, Carlito, perdóname, me dice. Pero sabe que después de aquello yo nunca le volví a confesar nada. El entendido con señal entiende. Con una yo tuve lo suficiente. Entonces, pero no le guardo rencor, ni le guardo odio, ni le guardo resentimiento. Simplemente sé lo que él es. Aunque él haya pedido perdón, no puede cambiar, es fácil de lengua. Otra cosa que debemos evitar en nosotros mismos, una vez más, decíamos que es la ira. La indignación violenta en la vida de la persona no le casa bien a usted y a mí. La ira. Que el Señor nos ayude a evitar esas cosas. Y otra cosa que debemos evitar, ¿cómo se llama? Es, además de eso, es la ansiedad. La ansiedad decíamos que era la preocupación desmedida por los problemas de la vida, y a veces andamos así. Internamente tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando nosotros, por lo tanto, vimos las etapas de la santidad, vimos los componentes de la santidad para con Dios, para con el prójimo, para con nosotros mismos, y el resultado de una vida santa es plenitud del Espíritu de Dios. Como dice Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. Pero para eso tenemos que andar en santidad. Dice la palabra de Dios en Juan 4:24. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente que salte para la vida eterna. Es la presencia de Dios, es la plenitud de Dios en la vida de la persona por medio de la santidad. Si usted quiere ser ungido y llenado de la presencia de Dios, tiene que buscar la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dice Romanos 6:13, tampoco presenté vuestros cuerpos al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros cuerpos a Dios como instrumento de justicia. Eso nos habla de santidad, 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 plenitud en el Espíritu. Una vez que estamos llenos del Espíritu Santo, hacemos una cosa nada más, 3 cositas básicas hacemos. Predicamos la palabra de Dios. Las personas llenas del Espíritu de Dios no se cansan de predicar a Cristo. Las personas llenas de la presencia de Dios no están contentas, sino están predicando la palabra de Dios, comunicando el Evangelio de Señor Jesucristo. Una persona que está llena de la presencia de Dios glorifica a Dios con su vida en todo su tiempo. Una persona que está llena de la presencia de Dios, como consecuencia, vive una vida santa, en santidad. Que el Señor nos ayude para que esos requisitos se cumplan en nosotros, para que seamos sumisos. Requisitos para recibir la plenitud del Espíritu Santo: abandonar el pecado, ser sumiso y tener esa fe que Dios requiere a su palabra. Porque por fe andamos, no por vista. Que el Señor les bendiga ricamente, y espero que esta palabra les ayude tanto a usted como a mí, porque yo tengo que aplicar en mi vida. Esta es una palabra para líderes.
para gente que está en el liderazgo, porque ustedes tienen que tener esto para gobernar el pueblo de Dios como Dios te manda. Si ustedes no tienen santidad, ustedes están faltos de lo más importante que Dios requiere, porque sin la santidad usted no puede tener la plenitud del Espíritu de Dios. Que el Señor les bendiga, les ayude, les fortalezca. Y ahora entonces, para terminar, que el Señor te bendiga y te guarde. Haga Dios resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz en gran manera. Amén, amén y amén. Si alguno necesita oración, podemos orar en este tiempo. Si no, lo dejo con su pastor. Que el Señor les bendiga ricamente. ¿Alguno quiere oración? Pase corriendo porque ya no hay tiempo que perder. Yo creo que los hermanos que están quebrantados de salud pasemos, porque miren, es una oportunidad para hablar de enfermedades, que estamos abiertos aquí. Pase por aquí para no andar yo por todo el santuario. Vamos a pedirle a la hermana. Señor, bendice a la hermana Rina, levante su mano. Bendícela y llénala. Señor, llénala. Llénala. Y llénala. Y llénala. Y llénala. En el nombre de Jesús. Llénala. Llénala. En el nombre de Jesús. Y abre su vista espiritual. Abre sus ojos espirituales. Señor, sus dones espirituales sean reactivados en el nombre de Jesús. Y ella pueda ver y ver y ver y ver y ver y ver en el Espíritu la presencia, el mundo espiritual de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios. Oramos, te bendecimos, te damos gracias. Amén. Amén y amén. Señor, bendice al hermano. Y llena. 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 En el nombre de Jesús. Fuego de Dios. Poder de Dios. Espíritu de Dios. Venga sobre los cuatro vientos, llenando, saturando, quemando, purificando, santificando su espíritu, su alma y su alma. En el nombre de Jesús y por la palabra de nuestro Dios. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, bendice este cuerpo. En el nombre de Jesús. Que reciba, oh Dios, y reciba fuerza como el búfalo. Señor, alas como el águila. En el nombre de Jesús. Y que reciba fortaleza espiritual, salud en su cuerpo físico. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por la palabra de nuestro Dios la bendecimos. Y es bendito por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, bendice, hermano. Y llena. Y llena. Y llena. Y llena. En el nombre de Jesús. Unge sus manos. Unge sus manos. Unge sus manos. Unge sus manos. Su corazón, su espíritu, su cuerpo se han irreprensible durante tu venida. En el nombre de Jesús. Fiel es el que ha llamado que también para. En el nombre de Jesús. La bendigo. Y la bendigo. Y la bendigo. Y pon, Señor, espíritu de intercesión y de oración en ella. Cada vez nuevo, renovado. Una unción fresca. En el nombre de Jesús y por la palabra de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Señor, bendícela y llénala y transfórmala y renuévala de gloria y gloria, de lo terrenal a lo celestial, al manifestar su imagen y me cambia, me cambia, me cambia, me cambia. Dios te cambia, te transforma, te edifica, te restaura, te fortalece, te da vida, poder, autoridad, fuego de Dios para hacer su obra en el nombre de Jesús. Bendícenos y bendice. En el nombre de Jesús. Bendice a los enfermos. Bendice a Elizabeth. Y llena. Llena. Sanidad en su cuerpo. Sanidad en su cuerpo. Porque no hay nada imposible para Dios. Y al que cree todas las
sanidad, restauración y vida, y fuerza y fortaleza en el nombre de Jesús. Bendice sus piernas y fortifícalas en el nombre de Jesús. Sánalas y llena de tu gracia y de tu salvación y de tu salvación desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a esta joven. Señor, llénala y llénala y llénala en el nombre de Jesús. Renuévala, transforma en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque no hay nada imposible para Dios, y al que cree todas las cosas le son posibles. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Transforma, renueva, limpia, purifícala en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu eterno Dios, ven y sopla los cuatro vientos, llenando su espíritu, su alma y su cuerpo, transformando, quebrando, levantando, penetrando y rompiendo todo aquello que nos glorifica en el nombre de Jesús. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, bendice a mi hermano, bendícela, Dios, y llénala en el nombre de Jesús, y bendícela, y bendícela, y bendícela en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llénala, Padre, y llénala conforme ella, Señor, ha pedido, le sea concedido y le sea añadido aún más en el nombre de Jesús, por la palabra de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Padre Santo, bendice, hermano. Señor, bendice y llénala una vez más de tu presencia, de tu poder, de tu santidad, de tu fuego, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven y sobre los cuatro vientos, llenándola, saturándola de fuerza, sabiduría, Señor, fortaleza, gracia, poder, autoridad, fuego de Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La bendigo y es bendita por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Santo, bendice a esta pastora, Señor, y llenada de gracia, y más gracia, y más gracia, en el nombre de Jesús. Llénala, fortalécela, y dale la sabiduría, el discernimiento espiritual que tú has prometido, Señor, con más intensidad, aún más, para la dirección y la conducción de este pueblo que tú has puesto a ella y a su esposo, Señor, por cabeza de esta congregación, en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios, yo la bendigo y es bendita. Dale, Señor, conforme ella te está pidiendo, Señor, que lo que ella ha pedido le sea conseguido y le sea añadido aún muchísimo más, en el nombre de Jesús. Que es cada sacrificio que ella ha puesto en esta obra, Señor, le será recompensado en esta vida y en la eternidad, en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios, te bendecimos, Padre Santo, te bendecimos. Bendice a este diácono de la iglesia, Señor, llénalo, en el nombre de Jesús. Que el fuego y el poder del Espíritu de Dios sea con él, en el nombre de Jesús. Que se mueve la presencia y el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Y capacítanos, Padre Santo, para tener esa estatura y ese nivel que se requiere en el liderazgo, en el nombre de Jesús. Y por la palabra de nuestro Dios, oramos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Bendice este varón, Señor, llénalo, fortalécelo, Señor. Tú hayas dicho a este hombre, Señor, que así como Moisés, tu palabra dice que nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Señor, te he dado fe, Señor, en el nombre de Jesús. Es un gigante la fe, que se vea como lo que es, pero con humildad también, sencillez, en el nombre de Jesús. Bendice, lleno de tu gracia, lleno de tu amor, lleno de tu misericordia, lleno de tu pasión,
y de tu fuego por las cosas de Dios, en el nombre de Jesús, por tu celo por las cosas de Dios, que sea fiel a su pastor, en el nombre de Jesús, que toda normalidad en la iglesia, él pueda decirle, pastor, esto está pasando, que no se lo quede así, que lo comunique, para que el pastor se entere también de las cosas que están pasando y que él sabe, en el nombre de Jesús. Y por la palabra de Dios, ponga fidelidad en su corazón, Padre, porque la iglesia necesita hombres y mujeres fieles, fieles a su pastor, a su líder espiritual, en el nombre de Jesús. Bendícelos y bendícelos, en el nombre de Jesús. Bendice a esta joven, Señor Padre Santo, esta madre también, llénala, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, y llénala, oh Dios, y dale dones espirituales, esa alabanza espiritual. Rompo todas las cadenas y las ataduras y todo aquello que se ha tendido a su alrededor para monopolizar y para quebrantar, para que ya no pueda alabar, no pueda cantar, para que ya no pueda hacer lo que tú le has mandado, en el nombre de Jesús. Rompo, Señor, toda atadura, toda opresión, en el nombre de Jesús, y declaro libertad en su espíritu, en su alma y su cuerpo. Y reciba a ella, Señor, el poder de Dios, la fuerza de Dios, el fuego de Dios, en el nombre de Jesús. Dale autoridad en su palabra y dóla de sabiduría, discernimiento, ciencia, dones espirituales, para que ella pueda, Señor, guiar su familia, su hogar, en el nombre de Jesús. Porque aunque tiene un esposo, ella es la cabeza espiritual de ese hogar. En el nombre de Jesús. Padre Santo, que levante a su marido, que lo ponga adelante, enfrente, como la mujer quiere ver a su esposo. En el nombre de Jesús. Levántala, porque tú, Señor, la has traído a este lugar para quemar con fuego, no para ser apagada. En el nombre de Jesús. Y bendice su familia en Nicaragua, allá aquellos que están orando por ella. Señor, enciéndela con el fuego de tu unción. Y enciéndela en medio de su hogar, en medio de su familia, en medio de sus parientes y parentela, en el nombre de Jesús. Y que no desmaye, Señor, por las cosas que ella mira en este lugar, que son diferentes a las que ve en Nicaragua. Que no desmaye, porque a veces mira tibieza, pero no importa, Señor, tú estás con ella. Tu poder está con ella. Y eso es suficiente para que pueda vivir en santidad y ardiendo en el Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ven sobre los cuatro vientos, ardiendo sobre la vida de esta persona. Señor, que el fuego esté allí, ardiendo, 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 con pasión, con fuego, con pasión, en el nombre de Jesús. Dale visión para que pueda ver cosas espirituales, lindas y preciosas, en el nombre de Jesús. Y levántala, Señor, como una madre joven aquí en esta iglesia, que pueda dar aliento y ánimo a aquellos que están un poco caídos. En el nombre de Jesús, bendícela y te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús, bendice también a esta madre, Señor, y llénala una vez más. Y llénala de la fortaleza, del poder, del fuego, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra arde en su corazón, en su vida, en todo su ser, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale, Señor, una gracia doble. Dale, Señor, una dimensión sobrenatural. Señor, que se pueda mover en lo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Que las cosas de este mundo no le preocupen, porque tú eres el Señor del cielo y de la tierra. Y en ti están todas las cosas bajo tu control. En el nombre de Jesús. Bendice sus manos. Bendícelas. Y que ella pueda, por medio de estas manos, transmitir el poder, el fuego de tu Espíritu Santo a aquellos que lo necesitan, en el nombre de Jesús. Unge sus manos, úngelas, yo las ungo, Señor. Soplo sobre ellas para que el soplo del Espíritu Santo brote de estas manos para aquellos que necesitan vida espiritual, en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios oramos, te bendecimos y te damos gracias eternamente y para siempre. Amén. Amén.
Padre Celestial, bendice al pastor de esta iglesia. Señor, fortalece, llénalo fuerza, de sabiduría, del entendimiento, de la paciencia que se requiere en la obra de Dios, como dice Gálatas 3:19, Señor, que el apóstol Pablo sufría dolores de partos, Padre Santo, por los cristianos de ese lugar, hasta que Cristo fuera formado en sus vidas. En el nombre de Jesús, bendícelo, fortalécelo, y en el nombre de Jesús, llénalo, y llénalo, y llénalo de ese fuego, de esa gracia, de ese poder, de esa revelación que viene de lo alto, en el nombre de Jesús. Que no se desanime, Padre Santo, fortalece, que no dude. Esta obra no es de Él, esta obra es de Dios. Él la sostiene. Sigue adelante, en el nombre de Jesús, porque Dios está contigo. Como dijo el Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con ustedes, también estaré contigo, en el nombre de Jesús. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Nadie te podrá hacer frente, porque Dios es tu fortaleza. Y el gozo del Señor es tu fortaleza y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús, Señor, bendícelo y llénalo, y fructifica su ministerio, y lo que Él piensa y desea, Señor, concédeselo en el nombre de Jesús, porque este es un hombre, Señor, limpio, es un hombre sano, es un pastor, Padre Santo, que muchos quisieran tener, en el nombre de Jesús. Dale que su congregación, Señor, tenga el aprecio, que lo honre como Él merece ser honrado, en el nombre de Jesús. Yo lo bendigo y es bendito eternamente y para siempre, porque así es tu palabra. Es una palabra que bendice y que da vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que lo que Él ha pedido, Señor, le sea concedido y le sea añadido muchísimo, muchísimo más, en el nombre de Jesús. Dale salud a su cuerpo, en el nombre de Jesús. Trae salud a su cuerpo, en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, su cuerpo. Reprendo toda enfermedad y toda dolencia de su cuerpo, en el nombre de Jesús. Y por la palabra de Dios, gracias, Señor, por esta vida y por el ministerio que Él representa delante de Dios y de los ángeles, allá en el cielo. En el nombre de Jesús, oramos, te bendecimos y damos gracias. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, antes de orar para terminar el servicio, vamos a pasar a los niños con su maestra, hermana Roxana.